Buenos días. A continuación, el análisis financiero de la actividad 4, trabajo colaborativo de matemática financiera, presentado por José Alexander Salazar, David Rolando Moscoso y Miguel Antonio Castillo Rubiano, del grupo 42, presentado al tutor Joan Sebastián Rojas. Para el análisis financiero, la guía nos dice que debemos responder estas 5 preguntas. Primera, ¿cuál es la posición más riesgosa para la empresa? Para determinar cuál es la posición financiera más riesgosa para la empresa, debemos observar la tabla de riesgo del negocio y la tabla de riesgo de liquidez. En el riesgo del negocio encontramos que en el caso 2, para la probabilidad de que la TIR sea menor que la TIO, encontramos un valor del 100%. ¿Esto qué nos dice? Que es altísimo el riesgo de que la rentabilidad del proyecto sea menor a la rentabilidad esperada por el inversionista. Eso en cuanto al riesgo del negocio. En cuanto al riesgo de liquidez, debemos observar que en el crédito de tipo cuota fija, tenemos que el mayor valor del riesgo de liquidez entre estos 4 es el de 0,036%. Esto nos dice que tenemos el riesgo de que el flujo de caja no sea suficiente para responder con el servicio de la deuda en cuanto al abono capital y el pago de intereses. Segunda pregunta, ¿cuál es la mejor posición para la empresa? Para esto debemos remitirnos a la tabla de riesgo del negocio. Para hacer este análisis debemos tener en cuenta tanto la rentabilidad del proyecto como la probabilidad de que la TIR sea menor que la TIO. En el caso 1 tenemos una rentabilidad alta de 48% y en el caso 3 una que es mayor, que es del 54%. Pero observamos que el riesgo de negocio es de 1.59% y de 0,12%. En el caso 4, en cambio, tenemos una rentabilidad que es del 36% y además la probabilidad de que la rentabilidad del negocio sea menor que la rentabilidad esperada por el inversionista es de solamente el 0,04%. Por esto, pues nos inclinamos por el caso 4 como mejor posición financiera para la empresa. Tercera pregunta, ¿le conviene a la empresa bajar los precios de manera sostenida? Para esto vamos a observar estos valores que nos entregan en la tabla de sensibilidad con respecto al precio unitario y sensibilidad con respecto al volumen de ventas. Tenemos un valor aquí de 9.80 de sensibilidad con respecto al precio unitario y solamente del 0,25 de sensibilidad con respecto al volumen de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros bajamos los precios, el volumen de ventas sí se incrementa, pero la rentabilidad no. Por lo tanto, ese factor de sensibilidad con respecto al precio sí nos genera un alto riesgo para la rentabilidad del proyecto. La siguiente pregunta. ¿Las modificaciones en la tasa de cambio tienen una importancia significativa para la rentabilidad del proyecto? Observemos esta diapositiva en donde vamos a comparar la tabla de riesgo internacional con la tabla de riesgo del negocio. En nuestro caso, seleccionamos el número 4, en donde encontramos un coeficiente de variación del 0,18% en el riesgo del negocio. Pero si miramos eso y lo comparamos con el riesgo internacional de la tasa de cambio, encontramos que ese coeficiente de variación es de 0,33, lo cual nos indica que la tasa de cambio sí afecta considerablemente, la modificación de esta tasa de cambio sí afecta
considerablemente la rentabilidad de nuestro proyecto. Con esto concluimos el análisis financiero. Gracias.